Bueno, comenzamos entonces con la clase y le doy la bienvenida a todos. Acuérdense que deben tener una hoja donde anotar porque van a tener que sacar algún tipo de cuenta, la calculadora que ya la pedí. Y bueno, otra vez les vuelvo a dar la bienvenida. Miren, comenzamos entonces con la clase remota. Y en este caso, ahorita vamos a ver lo mismo que vimos en la clase pasada, de las medidas de tendencia central, promedio, moda y mediana, que en teoría fue bien sencillo, y en el quiz online que hicimos, todos salieron muy bien. En este caso, es los mismos conceptos, pero a partir de datos acumulados. Bueno, datos acumulados, como se refiere, es cuando hay gran cúmulo o gran acumulación o gran cantidad de datos. Entonces, eso hay que tener en consideración cómo se maneja esa cantidad de datos. Fíjense, les voy a hacer la siguiente pregunta. Se midió el agua que se desperdicia en varios departamentos y se obtuvieron los siguientes resultados. Alguien midió, ya que hay alguien que quiere unirse, y déjenme aquí aceptarlo ya. Ok, en este caso, alguien midió el agua que se desperdicia en los departamentos y obtuvo los siguientes resultados. Bueno, se dio cuenta que en un departamento se desperdiciaba 51 litros, que en otro 41, que en otro 31, que en otro 61, y así cada apartamento hizo la medición y se dio cuenta que eso es lo que se desperdicia. Entonces, ahora les pregunto, y a ver quién quiere activar su audio. Ya el que vaya participando, ya después más adelante no le voy a ir preguntando y voy preguntando a otras personas. Eh, Le pregunto, a ver, ¿quién me ayuda a calcular el promedio? ¿Quién me ayuda a calcular el promedio o la media aritmética de esos datos que se obtuvieron? ¿Quién me dice cómo se Yo calcula? Más puedo. que... Dime, Macarena, Macarena, Tienes que cuéntame. sumar todos los datos y, ¿Ok? y después dividirlos entre la cantidad de datos que hay. Muy bien. Tú tienes que, te pregunto, ¿tienes que ordenarlo, Macarena? No, Ok, no es necesario, pero mira lo que yo voy a hacer y no te vayas a desconectar, no vayas a apagar tu audio. Yo lo voy a ordenar porque te acabo de pedir que me calcules el promedio, ya Macarena nos explicó cómo se calcula el promedio, la media aritmética, y ella bien explicó que se suma y se divide entre el total. Ahora, Macarena fue bien tajante y dijo que no había que ordenar. Es verdad, no es necesario ordenar, pero yo lo voy a ordenar intencionalmente. Y mira, Macarena, te voy a ayudar, lo voy a ordenar de una vez para no perder tiempo, que eso ya lo hicimos en la clase pasada, y ok. ordenarlo realmente no necesita mayor tiempo. Ahí te lo acabo de ordenar, ya te lo ordené. Yo sé que no es necesario, pero lo ordené. Ahora te hago una pregunta. Tú me dijiste que para calcular el promedio, que ya sabes que esa letra que está ahí significa el promedio, ¿no? La letra con la Sí. rayita arriba, ese es Ujú. promedio. Tú me acabas de decir que el promedio se calcula sumando todo. No necesariamente tenía que estar ordenado, pero yo lo quise ordenar, en este caso con las animaciones mucho más rápido. ¿Y entre cuánto lo tengo que dividir, Macarena? ¿Entre cuánto crees Entre que tengo 12. que...? Entre 12. Ya tú viste que fueron 12 departamentos o viste que hay 12 datos y me acabas de decir que son 12 los Sí. departamentos o 12 la cantidad. Muy bien. Ahora, como todos tienen calculadora, les voy a pedir ahorita si puedes desactivar tu audio, Macarena, gracias. Con su calculadora sumen cuánto da todo esto que está acá arriba. Con la calculadora, que la tienen a la mano allí, y el que tenga el resultado me dice cuánto le da todo esto, 31. Nada más la suma de lo de arriba. Quiero que me diga el resultado. Activa su audio y lo dice. Yo, Ok, dime, ¿cuánto te da? 542. Muy bien, ahí tenemos alguien rápido con la calculadora o con el celular. Miren, entonces en este caso, muy bien, la suma da 542. Yo les pedí en la clase que trajeran la calculadora, no porque no sepan sumar, sino que para hacer un poco más dinámico, porque hacerlo sumar esto, que yo sé que lo saben hacer y involucra un tiempo prudencial, hace que tarde un poco más la clase. Pero yo sé que todos saben sumarlo y eso lo tienen que dividir entre 12. Bueno, que también lo podrían hacer en un papel, pero aprovechando que hay una calculadora, ¿quién activa su audio y me dice cuánto da 542 entre 12 con su Yo, calculadora? Yo, ¿Cuánto da? yo. A ver, déjenme. A ver, Andrea, que ya la activé, Andrea. Andrea, dime cuánto te da. 45,16, pero después del 16 viene más 6, así que ponemos como que un rabito arriba, creo. Eso, exacto. Andrea le dio esto. Andrea le dio el promedio 45,16666, que se coloca el... Yo puedo seguir colocando 6, pero como nunca termina, coloco puntos suspensivos, o lo que ella acaba de explicar muy bien, la parte periódica, es decir, 45,1, y como el 6 se repite, se le coloca
este sombrerito que es lo que se llama periódico. Entonces se puede escribir de cualquiera de las dos formas, no importa, lo importante es que sepan hacer el cálculo del promedio. Entonces muchas gracias, Andrea, ya puedes trancar el audio, perfecto. De nada. Entonces, miren que ha sido sencillo hasta ahora el tema, pero ahora yo les voy a preguntar, bueno, eso que está ahí es el promedio, lo que nos comentó Andrea y los demás también ayudaron a calcular, ese es el promedio de desperdicio de agua. Bueno, obviamente que está mal desperdiciar el agua, pero bueno, una empresa simplemente calculó lo que se desperdicia en cada departamento y calculó un promedio. Ya saben que el promedio no es lo que pasa en un departamento, pero cuando yo calculo el promedio, yo podría decir que en ese edificio, si yo entrara a un departamento, lo más probable es que desperdicien 45 litros y un poquito más. Obviamente alguien dirá, no, pero yo en mi casa no lo hago. Alguien dirá, no, aquí en mi casa sí se desperdicia. Cuando se dice se desperdicia es que cuando ustedes se cepillan los dientes y se queda abierto el grifo o el caño, entonces eso tienen que tener en consideración. Pero bueno, no estamos analizando cómo se recolectaron los datos, simplemente nos dieron unos datos y calculamos el promedio como acaban de hacer. Bueno, miren esto de acá. Ahora, ustedes cuando trabajan con datos como estos, normalmente ustedes no ven esos datos así arrojados. Incluso ahorita que están dando muchas estadísticas de la pandemia o del virus, en este caso no enseñan los datos de esa manera, siempre entregan con unas tablas. Todo se organiza en tablas. Entonces, fíjense cómo se organizarían esos datos en una tabla, porque como les digo, todo hoy en día, en la actualidad, se representa en tablas porque es mucho más manejable y es mucho más amigable al ojo y todo el mundo puede interpretar más fácil una tabla que les den los resultados. Por ejemplo, si han hecho 15.000 pruebas, en este Roberto, no se ve caso, muy bien la tabla. ok. La tabla que está ahí chiquitica es un ejemplo, esa no tiene nada que ver Ah, con ok. ahí incluso está la tabla de clasificación del mundial. Esa es otra cosa, es simplemente como ejemplo de que esa tabla es como deben representar. Pero la tabla que tienen que ver es la que está del lado izquierdo y gracias por apuntar eso. Siempre que algo no se vea o haya algo que no ayude visualmente, siéntense en toda la libertad de abrir el micrófono y decírmelo para que no vaya a quedar ninguna duda. Entonces, miren, yo voy a pasar esto a una tabla. Yo voy a decir 31, ¿quiénes desperdiciaban 31 litros en su departamento? Bueno, 1, 2 y 3. Hay 3 departamentos que desperdician esa cantidad de agua. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes desperdician 41 litros? Bueno, 1, 2, 3 y 4. Hay 4 departamentos. ¿Quiénes desperdician 51 litros? Bueno, en este caso 1, 2, 2 nada más. ¿Y quiénes desperdician 61 litros? 1 y 2. Ahí están los 2 y 3, perdón. Hay 3, aquí están los 3 que están en azul. 1, 2 y 3. Son 3 departamentos que desperdician esa cantidad de agua. Entonces, trabajarlo con tablas es un poco más manejable, sobre todo de forma visual. Alguien ve una tabla y puede interpretar cierto tipo de cosas. Lo que está arriba es el desperdicio, o la cantidad de litros de desperdicio, y lo que está abajo son las frecuencias. Puede ser que las frecuencias, que a veces suena como algo por donde viaja, en este caso la señal de radio y todo eso, que también es una frecuencia radioeléctrica. La frecuencia también viene remitido. ¿Quién me puede decir un sinónimo de frecuencia o qué significa frecuencia? Activa su audio y me lo dice. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que se repiten los datos. La cantidad de veces. Entonces, gracias, Macarena, ya puedes activar todo. Entonces, fíjense que lo que dice Macarena es la frecuencia, es la cantidad de veces que se repite. Yo sé que a veces dicen, no, pero la frecuencia es cuando yo busco un dial en la radio, aunque ya nadie busca dial, lo hace con el automático, un botón, pero antes había una perilla que uno movía y buscaba una frecuencia en la radio, una frecuencia radioeléctrica, que en este caso también existe, pero las frecuencias en estadística hace referencia a lo que es la cantidad de veces que se repite algo. O sea, si a ustedes ya le dan esta tabla, alguien ve este 3 y dice que hay 3 departamentos que botan 31 litros de agua, desperdician, que hay 4 departamentos que desperdician 41, que hay 2 departamentos de 51 y así con el 61. Entonces, eso es lo que significa, en este caso, frecuencia. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ahora les piden calcular el promedio, pero no con los datos que están arriba, sino con la tabla? ¿Cómo calcularían el promedio con la tabla? O sea, imagínense que esa tabla apareció en la televisión, el presidente Vizcarra yo dio sé. esas estadísticas, ¿cómo harían? A ver, ¿quién está participando? Malena, creo, Yo ¿no? Malena. creo que sé, o sea, Dime, Malena. como se movió un poquito la tabla, o no sé si es mi internet o algo. Bueno,
La cosa es que como arriba del 31 dice 3, yo sabría que se repite 3 veces el 31. Muy bien, mira lo que dice Malena. Ahí está 3 veces el 31. Ajá, dime, ¿qué más? ¿Qué más? Y el 41, como abajo, en frecuencia, que es las veces que se repite, dice 4, sé que tenemos que sumar el 41 4 veces, y así con el 51 y con el 63. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo calcularías tú en este caso? Fíjate una cosa. Ahora, dime una manera resumida. Malena, creo que estaba hablando conmigo, ¿no? Sí. Sí, Ajá. sigue con tu audio activado. ¿Cómo tú? 31 por 3, 41 Ajá, por 4 y 31, en vez del 51. 31, muy bien. En vez del 31, sumarlo 3 veces, que se puede hacer así. Porque si ustedes le piden calcular el promedio, sumarían 31 más 31 más 31. Hay una forma que Malena está diciendo que es más resumida, que es multiplicar el 31 3 veces. O sea, porque estoy resumiendo o abreviando una suma. Ahora, ¿cómo hago con el 41? Lo mismo, ¿no? 41 por 4. Y sigue allí, Malena, porfa, ¿cómo hago con los que quedan? Y después el 51 por 2 y el 61 por 3. Muy bien, entonces estoy abreviando o haciendo más fácil porque el que quiera hacerlo, imagínense que esas tablas fuesen de la estadística que aparece el presidente en cadena nacional y no van a ser 3, a veces son 100, 200, entonces no voy a sumar 100 veces, sino que multiplico y ya. Y es una manera más fácil. Ahora, para hacer esas multiplicaciones, que es lo mismo, o sea, cuando yo agarro y multiplico 31 por 3, es lo mismo que yo sume 31 3 veces. Aquí yo los voy a ayudar con mi calculadora. En este caso, 31 por 3 va a dar 93. 41 por 4, yo lo estoy ayudando aquí con mi calculadora, 41 por 4 va a dar 164. 51 por 2 va a dar 102. Y 61 por 3, en este caso, va a dar 183. Bueno, les hago una pregunta. Cuando ustedes sumen todo esto, ¿cuánto creen que va a dar? O si alguien tiene una calculadora, lo activa y me dice cuánto da, el que quiera. El 542. 542 y ahí participó Malena también. Bueno, ya los que están participando ahorita, más adelante ya no los voy a pedir que participen, ya más adelante sí va a ser de manera obligatoria. Ok, 542, Malena, y Malena dividió ese 542 entre 12. Obviamente que el promedio tiene que dar lo mismo, porque si ustedes calculan el promedio de la tabla o calculan el promedio de los datos que están arriba, tiene que dar el mismo promedio porque son los mismos datos. La única diferencia es que en la tabla está resumido para visualizarlo de una manera más amigable. O sea, no es que el promedio arriba va a dar uno y abajo va a dar otro en la tabla, porque entonces dirían, pero si es la misma población o son los mismos datos, ¿cómo va a dar diferente? Entonces, justamente como dice Malena, bueno, esa es la forma de calcular el promedio de una tabla y los promedios dan igual. Entonces, siempre que tengan una tabla o tengan los datos iniciales, si yo calculo el promedio acá, es lo mismo que lo calcule en la tabla y va a dar el mismo resultado, no puede dar diferente y eso tiene que quedar claro. Entonces, obviamente que en este caso la tabla ayuda a visualizar que hay 3 departamentos que desperdician esta cantidad de 31 litros, que hay 4 departamentos que desperdician 41 litros, que 2 departamentos desperdician 51 litros y que 3 departamentos desperdician 61 litros. Pero igual lo que estoy calculando allí es el promedio. Ahora, le pregunto, ahorita ya empiezo de manera asignando yo quién va a participar. A ver, Mateo, activa tu audio, porfa. Hola. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Ayúdame a calcular la moda. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la moda? Sí, ¿Cómo se calculaba la moda? ¿Quién era la moda? Primero recuérdame qué era la moda. la moda era el número que más se repetía en la Ok, ecuación. ¿y cuál es el que más se repite acá? El verde. El verde. 4. Ahora, ojo con eso. Mira, fíjate lo siguiente, Mateo. La frecuencia es 4 y esa es la que más se repite, pero la moda no es la frecuencia. La frecuencia es la que me dice quién es la moda. ¿Quién es la moda realmente? ¿Quién es la moda? ¿Cuál? 41. 41, muy bien. La moda es 41. Entonces, ojo con eso que también a veces es una duda que dicen, no, la moda es 4. No, la que más se repite es esta porque me lo indica el 4, pero la moda no es 4. La moda es el dato que se repite. Eso lo tienen que tener más que claro. Fíjense, ahí lo pueden visualizar de la tabla o si no hubiesen tenido la tabla, lo podían visualizar en los datos
que es el que más se repite, o sea, el que más se ve en los valores, que en este caso es 41, es la moda. Perfecto, gracias, Mateo. A ver, Ignacio, necesito a alguien del MUNI aquí que me ayude. Mira, ayúdame a calcular la mediana. ¿Tú te acuerdas qué era la mediana? Sí, el que está al medio. Ok, y el que estaba en el medio. ¿Y tenía que ordenarlo o tenía que ser desordenado? Sí, lo tenías que ordenar de menor a mayor. Ok, lo tenías que ordenar de menor a mayor o también de mayor a menor. O sea, no era obligatorio, pero se acostumbra siempre de menor a mayor. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar y esto, que está desordenado, lo voy a ordenar y te lo voy a ordenar de menor a mayor. Ahí está, ya te lo ordené de menor a mayor. Ahora, dime quién es el que está en el medio, Ignacio. 2. ¿Cuántos datos? Hay dos, muy bien, pero ¿te acuerdas que cuando hay una cantidad par, estos son los dos, ¿no? Siempre que hay una cantidad par, porque acuérdate que hay Sí. 12 departamentos o 12 personas que le hicieron ese estudio. Entonces siempre va a haber dos en el medio. Si fuese impar, hubiese uno solo. Entonces, este está en el medio porque, Sí. mira, quedaron 5 para acá y quedaron 5 para acá. Por eso esos dos quedaron en el medio. Ok, entonces, ¿cómo se calculaba la mediana cuando quedaban dos valores en el medio? ¿De acuerdo, Ignacio? Lo sumabas y lo dividías entre 2. Muy bien. Lo sumabas y lo dividías entre dos porque estabas calculando un promedio de esas dos notas. Es decir, es como que yo me Pero como olvido. son los mismos, Yo me olvido, muy entonces, bien, perfecto. Yo me olvido del restante y calculo un promedio de estos dos. Pero mira lo que dice Ignacio, pero como son los mismos, el promedio es el mismo, ¿no? En este caso va a dar 82 entre 2, que es 41, pero Ignacio lo hizo más rápido porque me dijo, si es 41 y 41, el promedio es 41, como el ejemplo de Cristiano, que si Cristiano mete 41 goles en el primer partido y 41 en el segundo, el promedio obviamente es 41. Bueno, entonces esa es la mediana, eso lo tenían que recordar. Voy a colocar aquí la mediana un poco más cerca. Y ahora, Ignacio, ayúdame a calcular la mediana. Ahora mira que te borré los datos, ya no están los datos. Ayúdame a calcular la mediana, o bueno, o dime cómo crees tú que se calcula la mediana desde la tabla. ¿Cómo harías? lo ordenas de menor a mayor de nuevo. Ahí ya no. está ordenado de menor a mayor. Ajá. A Ahí ver. está ordenado Ya, 31. entonces agarras Ajá. el que más se repite. No, esto no es moda, esto no es moda. Ojo, esta es mediana. Ajá. No sé. Bueno, De la tabla. perfecto. Yo El que sé, yo sé. Cuando no sepas, muy bien, Ignacio, te voy a silenciar y viene Andrea. Está perfecto, cuando no sepas es importante que lo digan, porque obviamente para eso están acá, para aprender, y yo justamente para explicarle. Andrea, ¿qué crees tú que hay que hacer? Bueno, primero tenemos que poner todos los números en orden de menor a mayor y se van tachando de lado a lado hasta que quedan los del centro. Si queda uno en Ahora, el centro, pones pero- ese. Puedes agarrar los dos del medio y dividirlos entre 2. Pero mire una cosa, yo voy a agarrar los dos del medio. Si ya yo calculo un promedio, no, 41 y 51, el promedio no da el 41, entonces algo está mal. No, Entonces, no miren, es. miren lo siguiente. Primero voy a hacerlo de la primera forma que creí haberle entendido a Malén. Miren, el 31, ¿cuántas veces está? 31 tres veces, entonces lo voy a escribir tres veces, 31. El 41, ¿cuántas veces está? Cuatro veces, entonces le escribo 41, cuatro veces. Entonces, cuando yo termine de escribir todo esto, ¿qué va a pasar? Entonces voy a volver a tener los datos que yo lo borré intencionalmente para que ustedes me digan cuál es la mediana con la tabla. Se te Pero olvidó escribir un 41. 41 aquí, gracias. Muchas gracias por estar pendiente. Pero fíjense, hacer esto les parece práctico si estas frecuencias fuesen 300, fuesen 400, fuesen 225. Hacer este No, ya método... sé. Voy a hacerte caso en lo primero que me acabas de hacer, que vas bien. Lo primero que tú me acabas de decir, porque tiene la tabla y fíjense que es un poco difícil calcular la mediana, que ya saben que es 41, pero ¿cómo hacerlo si tengo una tabla? Porque cuando está en datos dispersos o en datos uno a uno, yo puedo identificar cuál está en la mitad, como acaban de hacer, pero cuando está la tabla, ya no, en la tabla la mitad es esta raya, entonces eso es lo que tienen que tener cuidado. Miren, yo voy a hacer lo que dijo Ignacio. Ignacio me dijo, suma todos los departamentos, o sea, yo necesito saber cuántos departamentos hay. Entonces, si yo voy a sumar los departamentos los saco por acá. Al principio, Macarena, cuando me dijo que eran 12 departamentos, ella no lo hizo en la tabla. Ella no sumó, perdón. Ella vio
cuántos datos habían y dijo que habían 12. Pero si yo quito esos datos que trabajó Macarena al principio, ahora yo tengo la tabla, la única forma de saber cuántos departamentos hay es sumando esto. Si ustedes suman 3 más 4, 7, más 3, 10, más 2, 12, eso me da la cantidad de departamentos, 12 departamentos. Entonces, ya yo sé que hay 12 departamentos. Ignacio, ¿la mediana qué es? Dime, vuélveme a repetir, ¿qué es la mediana? La mediana son los dos números que están en el medio o el número que está en el medio. Entonces, no voy a decir ni los dos ni los, sino es lo que está en el medio. Así, si en el examen te pregunta qué es la mediana, tú dices Es lo lo que que está en la está en el mitad, lo que está en la mitad y se acabó y te tiene que poner tu nota perfecta. Entonces, mira, yo voy a agarrar esos 12 y yo lo voy a dividir entre 2, porque tú me dices que es la mitad. La mitad de 12 es 6. Y ahora mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a comenzar aquí en el 31 y te voy a preguntar, hasta aquí, hasta el 31, ¿hay 6 departamentos? ¿Hay 6 departamentos hasta aquí? ¿O cuántos hay? Mira, No, voy a en comenzar 31 aquí. hay 3 departamentos. Hay 3 departamentos, ok. Entonces hasta acá no está la mitad. Te hago una pregunta, me voy al siguiente. Aquí en 41 departamentos hay 6 departamentos. O sea, cuando llego a Si 40, hasta sumas el los 3 más 4, sí. sí hay, o sea, incluso se pasa porque esto da 7. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la mitad está aquí en el 41, ¿ves? Entonces, vuelvo y repito por si alguien no lo entendió. ¿Cómo se calcula la mediana cuando tienen la tabla y no tienen los datos al principio, que es más fácil? Bueno, primero tienen que sumar cuántos datos hay en total, sumando las frecuencias, me da 12. Como la mediana es la mitad, como me dijo Ignacio, divido entre 2, que es la mitad, y eso me da 6. Bueno, si aquí hubiese sido, no sé, 15 entre 2, colocan 7,5. Si aquí era 100 entre 2, colocan 50, lo que les toque. En este caso da 6. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscar hasta que lleguen a 6 o incluya 6. Miren, yo comienzo acá. ¿Hasta acá hay 6 departamentos? No. ¿Hasta acá hay 6 departamentos? Sí, porque aquí hay 7. Entonces ya la mediana no es ni el 4 ni el 3. La mediana es el dato, es 41. Entonces vean cómo se visualiza la mediana desde la tabla. No tuve que sacar ninguna cuenta más que dividir entre 2 el total y ya. Entonces, ¿quedó claro eso? Si alguien tiene una duda me dice, porque yo entiendo que... Roberto, no Dime. entendí muy bien esa parte. Ok, te lo repito, porque obviamente estas cosas son nuevas. Para calcular la mediana de una tabla, porque cuando no es tabla ya vieron que es bien sencillo, porque así lo calcularon al principio. Cuando ustedes vayan a calcular la mediana, lo primero que tienen que saber es el total. Entonces, para saber cuántos departamentos en este caso, pero si fuese otra cosa, goles, dinero, lo que sea, calculan el total. Entonces, yo sumo las frecuencias para saber el total. Eso es lo primero que hago. Luego, ¿qué hago? Como la mediana es la mitad, que fue lo que me dijo Ignacio, me dijo la mediana es la mitad, calculo la mitad. La mitad de 12 o la mitad de 12 departamentos es 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mediana va a estar en el departamento número 6. Entonces yo comienzo acá, mira, aquí hasta acá hay 6 departamentos. No, porque aquí hasta acá hay 3. Bueno, voy al próximo. Hasta acá hay 6 departamentos. Bueno, incluso me va a decir sí, porque hay 7. Entonces aquí está la mediana, porque es hasta donde llegue. ¿Te diste cuenta? No, sí, ahora sí entendí. Okay, si queda Gracias. duda me dicen, aquí no es que estemos en una carrera, aquí estamos simplemente disfrutando la clase y compartiendo. En caso de que alguien no entienda algo, me dice. Igual déjenme revisar el chat. Si alguien en el chat dice que no entendí, bueno, busco la otra manera de hacerlo. Aquí hay varias animaciones. Bueno, aquí sumas todo, Perfecto. Ah, en mi casa hay mucho ruido. Ah, Micaela, ya entendí, gracias. Y ya Fátima me explicó también lo de su micrófono. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, bueno, y miren cómo se calcula la media. La media es igual 41. No puede ser que si lo hago con tabla o sin tabla me dé diferente. Tiene que ser la misma. La media es 41. Entonces, miren, vamos ya a hacer ejercicios tipo los que tienen en la tarea y tipo los que van a tener en el quiz en el aula virtual. Fíjense que yo entiendo que ahorita tienen calculadora porque yo lo pedí. Y en el examen del aula virtual ustedes quieren tener calculadora, no hay problema porque yo estoy evaluando que entiendan el proceso y que entiendan los conceptos de qué es mediana, de qué es moda y qué es promedio. O sea, si ustedes tienen calculadora, no hay ningún problema. Realmente lo que me interesa ahorita es que ustedes sepan manipular los datos. Incluso miren, yo tengo todos esos datos ahí. Fíjense que las notas en la universidad no son del 1 al 5, como en el colegio, las notas en la universidad son del 1 al 20. Incluso en la universidad es bien difícil sacar un 20, como yo sé que en el colegio varios sacan 5, pero en la universidad es bien difícil sacar 20, por eso aquí hay las notas de unos alumnos de la UPC. Y esos alumnos, bueno, cada uno sacó una nota, uno sacó 13,
otro sacó 15, otro sacó 16, bueno, ahí hay varias notas, incluso hay uno que sacó 0,4. Entonces, bueno, ahí les voy a hacer la pregunta y aquí ya yo voy a preguntar a alguien en particular. Yo lo voy a ordenar, por lo que estamos viendo hoy, yo lo voy a ordenar, pero ya saben que si yo fuese a preguntar el promedio, no es necesario ordenarlo. Es verdad, eso me lo dijo Macarena comenzando la clase. A ver, le voy a preguntar a Facundo Navarro, tu audio. Hola. Facundo, hola Facundo, ¿cómo estás? Mira, yo lo voy a ordenar y para hacer esto rápido, yo sé que ustedes, ¿cómo harían para ordenar si en el examen del aula virtual te dicen que ordenarlo? Bueno, deberían agarrar el más pequeño, que es 0,6, y coloca 0,6, luego el que sigue 0,6, vas ordenando, pero para no perder tiempo en algo que ustedes saben hacer y tienen mucha destreza, bueno, aplico la magia de la animación y ya te lo ordeno. Aquí ya te lo ordeno. Entonces ya yo ordené todos esos datos. Entonces, luego de haber ordenado esos datos, te hago una pregunta. ¿Cuántos alumnos son en ese salón de la UPC? ¿Me puedes decir? 4, 6, 8, 10, 12, 15. Ah, no, son 30. Ajá, son 30, muy bien, porque viste que eran 15 arriba y 15 abajo. Entonces ya sabes que son 30 alumnos, perfecto. Entonces ahora Facundo te hago una pregunta. Si yo te digo, vamos a pasar todos estos datos que ya son más, ya no es como la tablita que comenzamos los departamentos de desperdicio de agua, sino ya son 15 alumnos. Imagínate si fuese a hacer las notas de todo el colegio, de toda la universidad, bueno, ni entraría en esta pantalla. Te digo, vamos a transformar eso en una tabla, Facundo, ¿tú qué harías? Para transformar esto, pasarlo a una tabla, ¿qué harías? No Así, sé. si yo te pregunto, mira, lo mismo que hice con el departamento, te digo, ¿cuántos alumnos sacaron 0,4? ¿Qué me dirías tú? 3, Sí, o sea, así lo pasaría. Yo te digo, ¿cuántos alumnos sacaron 0,6? 2, Te digo, ¿cuántos alumnos sacaron 0,7? 4, En 4. Si te digo, ¿cuántos alumnos sacaron 11? 7, 7, muy bien. Si te digo, Facundo, ¿cuántos alumnos sacaron 13? 4, Muy bien, hay 4. Te digo, ¿cuántos alumnos sacaron 15? 4, Si te digo, ¿cuántos alumnos sacaron 16? 3, muy bien. ¿Y cuántos alumnos sacaron 19? 3. 3 también. Entonces, ya puedes activar tu audio, Facundo. Gracias. Entonces, miren, esto es lo que tienen que hacer ustedes con unos datos. Hacer esto, obviamente, involucra un tiempo. Después les voy a enseñar un truco para hacer esto mucho más rápido con Excel. Justamente si estamos todos en la era digital, es medio absurdo que les mande a hacer esto con lápiz, aprovechando la tecnología. Miren, entonces, lo que está del lado izquierdo que me ayudó Facundo son los datos. Lo que está del lado derecho es lo que había dicho Macarena, que es la frecuencia. Entonces, si esas son las frecuencias, son las veces que se repiten los datos. O sea, cuando aquí me dice que es 3, es porque 3 personas sacaron 4. Cuando dice 2, que me ayudó Facundo, es que 2 personas sacaron 0,6. Y así, o sea, por ejemplo, si aquí la frecuencia es 4, es porque 13 personas sacaron 4. Eso es lo que significa la frecuencia y que ya lo habíamos tenido claro al principio. Claro, alguien va a decir, ya va, pero ¿y por qué esa tabla no está como la que tú me diste al principio, que hablamos de los departamentos? Bueno, porque las tablas se pueden colocar de cualquier manera para que se puedan visualizar. Lo importante es que sepan entender qué son las frecuencias y qué son los datos. Ahora, los datos en estadística no se colocan con la palabra datos, sino que se le coloca la palabra o la expresión X, Y. Eso significa datos. Y cuando las frecuencias no se coloca la palabra frecuencia, sino se coloca FI. Eso significa frecuencia. Entonces, fíjense lo siguiente. Les pregunto, si a mí me mandan a calcular el promedio, la moda y la mediana, tienen que hacer exactamente lo mismo que hicimos al comienzo de la clase, que fue lo que trabajamos. Ya yo les ayudé a ordenarlo, lo pasé en una tabla y ahorita ustedes tienen que calcular el promedio, la moda y la mediana. Pueden usar calculadora y les lo van a hacer ustedes en la hoja que tienen allí a la mano. Nada más pueden apuntar lo que sea necesario, pero lo que necesito es las respuestas del promedio, de la moda y de la mediana, y yo voy a ir diciendo uno a uno quién me va a dar la solución. Entonces lo van a hacer ustedes, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Obviamente con la calculadora es más sencillo, acuérdense cómo comenzamos la clase, que había que multiplicar para abreviar las sumas, y calculen promedio, moda y mediana. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y ahorita lo revisamos. A ver, si hay alguien que no entienda, me puede escribir por el chat y los voy ayudando por el chat.
Igual si alguien tiene alguna duda puede activar su audio en caso de que no pueda escribir por el chat y les puedo ayudar. Si alguien no entiende, bueno, ahí yo los ayudo, no es que estén obligados a haber entendido hasta acá. Yo he buscado la manera de que sea sencillo, pero lo importante es que lo puedan entender y hacerlo fácil. A ver, Claudio, Mateo. A ver, alguien que haya hecho el promedio, que me quiera decir cuánto le di el promedio. Yo, Meila que activó primero, porque Andrea ya participó. Gracias, Andrea, ya, pero vamos a comenzar primero con Meila. A ver, Meila, dime. El promedio es 11,53 periódico. Okay, cuéntame qué fue lo que hiciste. Hice 4 por 3 más 6 por 2, así hasta terminar y dividir. Okay, 4 por 3, 6 por 2, 7 por 4, 11 por 7, 13 por 4, 15 por 4, 6 por 16 por 3 y 19 por 3. Eso fue lo que hiciste y lo dividiste entre ¿cuánto? Entre los 30 que eran todos. Los 30, y eso tienen que tener cuidado. ¿Cómo sé que son 30? Bueno, se supone que sumaron esto, así como hicieron con los departamentos, y eso da 30, porque si no, no van a poder calcular el promedio de forma correcta. Suman todo esto, fíjense, sumaron todo esto, y al sumar se dan cuenta que da 30. Eso es lo que en estadística se llama N, o el tamaño de la muestra. Entonces son 30, y ese 30 va allí. Entonces, hiciste esas multiplicaciones, que bueno, aquí para ayudarte 4 por 3, 12, 6 por 2, 12, en este caso 7 por 4, 28, 11 por 7, 77, 13 por 4, 52, el otro 60, el otro 48, el otro, en este caso 57. Que con el uso de la calculadora es mucho más dinámico porque hacerlos trabajar de esta manera sin calculadora no es que no lo pueden hacer, obviamente lo van a hacer, pero tardaríamos el doble o el triple del tiempo que llevamos hasta ahora. Entonces la idea es hacerlo un poco más dinámico, por eso les pedí y les repito que si en el aula virtual el quiz y las tareas lo quieren hacer con el apoyo de la calculadora, yo no tengo problema porque estoy evaluando que entiendan los procesos. Yo entiendo que todos saben sumar y multiplicar. Obviamente toma un tiempo prudencial, pero es importante que sepan hacer los procedimientos que estamos viendo acá. Sumo todo, lo dividió, dio 346 entre 30 y me dio esto, 11,53333. Bueno, realmente en este caso tú tienes que ser muy consciente de que hacer tu proceso bien en tu calculadora, porque realmente ver un error como en otros ejercicios de matemática es muy difícil de corregir, ¿entiendes? O sea, aquí si vamos a suponer que incluso, miren que me pasó a mí, yo en vez aquí cuando hice la animación coloqué el 5 y, o sea, la única forma de tener una idea es con los datos, tú puedes tener una tendencia del resultado. Por ejemplo, por eso yo me di cuenta que había algún error. Porque, miren, el promedio dio 11. Entonces, claro, si tú te das cuenta, y buena tu pregunta, mira, hay 3 personas que sacaron 4, hay 2 personas, hay 7 personas, pero ¿dónde está la mayor cantidad de personas? En el 11, que es la moda, pero el 11, aquí en esta zona hay mucha gente. Como hay mucha gente, el promedio debe estar por acá. O sea, el promedio no puede ser ni 0,4, ni el promedio puede ser 19, porque hay mucha gente concentrada en esta parte. Entonces, yo no puedo saber con precisión si el resultado está bien, si me equivoqué manipulando mi calculadora, pero sí puedo tener una noción de que esté correcto. Te hago una pregunta, ahorita que tú me acabas de preguntar eso. Si la respuesta hubiese dado 20, que puede ser que en un salón el promedio sea 20, si son muy buenos, esa nota estaría bien si fuese 20. ¿Tú qué crees? O sea, podría estar bien, Pero no, pero ok. pero más podría preferible sacar- sería un número más abajo. No, ya, pero te hago una pregunta. O sea, sí podría ser un caso que un solo saque 20, pero con estos datos que tienes tú en esta tabla, ¿podría pasar que que el promedio sea 20 con estos datos que tienes tú aquí? No estoy muy segura. Es más, te hago una pregunta. ¿Cuál fue la nota más pequeña que sacaron en ese salón? 12, No, la nota más pequeña, la nota más baja que sacaron. 4, 0,4, muy bien. ¿Y cuál fue la nota más alta que tuvieron 3 alumnos? 19. 19. ¿Puede ser el promedio 20 si nadie sacó 20? No. No, entonces, si el promedio te da 20,
sabías que estaba mal, porque dices, ¿cómo el promedio va a dar 20? Es como que, mira, es como que tú en el examen de matemática, en el primero saques 2, en el segundo sacas 2, y después cuando, vamos a suponer que nada más fueron 2 exámenes, 2 y 2, y cuando ves tu nota en el sistema y le entregan a tus padres, dice que tu nota es 5. Tu nota podría haber sido 5 si en 2 exámenes sacaste 2 y fue tu... ¿Sí o no? No. No, porque, porque el promedio tiene que estar dentro del rango de datos. O sea, el promedio, que en este caso me lo dio perfecto, que es 11,5333, tiene que estar entre 0,4 y entre 19. O sea, el promedio no puede estar ni más abajo de 0,4 ni más alto de 19 porque el promedio es una tendencia o es lo que uno espera, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es como, lo vuelvo y repito con el fútbol, que muchos lo entendieron a la perfección. Si Cristiano mete 2 goles, en el segundo mete 3 y en el otro mete 1, no puede decir que el promedio sea 6 goles. Primero porque nunca metió tanto y segundo porque no, matemáticamente no alcanza. Entonces, ahí ya voy a tu pregunta. Tú puedes sacar por el resultado si tentativamente está mal. O sea, si aquí el promedio a mí me dio 15, que yo hubo un error ahí en la escritura, algo debe estar mal porque aquí no está concentrada la mayor cantidad de personas. La mayor cantidad de personas está concentrada como por acá. Entonces el promedio debería estar entre 7 y 13. Claro, eso me da a mí una noción, pero realmente si tú hubieses usado mal la calculadora y te da 11,7, bueno, lo tienes mal porque estás usando mal la calculadora. Entonces debe ser que colocaste un dígito mal. Pero no hay una forma real de saber si está bien el cálculo del promedio. Lo que sí hay una forma de interpretar, que es justamente como te acabo de explicar. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. Entonces, bueno, miren, ahí calculamos el promedio de esa manera, como dijo Mainland, perfecto, 11,53333. Entonces, eso es lo que vimos ahorita. Vamos a repasar, eso es lo que se llama media aritmética o promedio, cualquiera de las dos formas. Roberto, Dime. no se me quedó muy claro por qué tenemos que dividirlo por 30 y no por 8. Porque ¿cuántos alumnos presentaron? Aquí hay 3 alumnos, aquí hay 2, 5, aquí hay 9. Tú tienes que sumar todo esto y acuérdate que cuando lo sumamos, todo esto lo sumamos dio 30. Sí, que me confundo un poco por la tabla y... ¿Te acuerdas que cuando tú sumas la frecuencia y la cantidad de personas o de datos que hay allí? Eso tienes que tener cuidado. A ver, ¿quién me dice la moda que ya la habían dicho? ¿Quién me dice la moda? Activa su audio y me dice. La moda sería creo que 11. 11. Sí, muy bien, entonces gracias. Miren, la moda es 11, pero ojo con esto que fue un error que tuvieron al principio. La moda es el dato, no la frecuencia. La frecuencia me ayuda a saber dónde está la moda. O sea, aquí la moda es 11, porque aquí la respuesta me dio 11. Lo que me ayudó a saber que la moda era 11 es que el que más se repite es 7. Pero eso no quiere decir de que la moda sea 7. La moda es el dato, por eso la moda era 11. Tienen que tener mucho cuidado que cuál es la moda y la frecuencia es 7, pero la respuesta no es 7, la moda es 11. Muy bien, ¿quién me ayuda a decirme quién es la mediana? Con el método que vimos, ¿quién me ayuda? 11 también. Ok, pero ¿cómo hiciste? Muy bien, lo que hice fue, yo sumé todos los números que había en la columna de frecuencias y me dieron 30. Luego dividí 30 entre 2 y me salió 15. Luego busqué hasta que me salió sumando un número que me diera 15 y caí en el 11 o 7 más bien. Y entonces ahí como que ahí era el 11 porque ese era el número. Perfecto, Andrea lo entendió mejor que yo. Miren, lo explicó hasta mejor que yo, perdón. Perfecto, Andrea, baja ahí tu audio. Miren, ella lo que hizo fue sumar la cantidad total, porque necesito saber el total. Después del total calculo la mitad, porque la mediana es la mitad, y la mitad de 30 ya dice que es 15, perfecto, es 15. Entonces miren lo que hacen, como es 15, claro, alguien dirá, pero ¿cómo sabes que va acá? Miren, comienzo en el primero. ¿Hasta acá hay 15 personas? No, hay 3. ¿Hasta acá hay 15 personas? No, hay 5. ¿Hasta acá hay 15 personas? No, hasta aquí hay 9. ¿Hasta acá hay 15 personas? Bueno, sí, porque hasta acá hay 16. Entonces la respuesta está acá. Y la mediana no es el 7, ni es el 15, la mediana es el 11. Ah, que dio lo mismo que la moda. Bueno, puede ser que se repita, puede ser que no, ya habíamos visto eso en clase anterior. La mediana es el dato, no es la columna, no es la fila donde quedó. Entonces la mediana también es 11. Entonces tienen que tener eso también claro.
Bueno, entonces miren que así se calcula la moda, así se calcula la mediana. Nuevamente le agradezco por estar pendiente de la clase. Miren, yo voy a mandar esta tarea y el que haga esta tarea va a poder eliminar, o sea, en vez de hacer 2 tareas que se asignaron esta semana, hace una, hace esta que estoy enviando. Entonces, ¿qué es lo que? Esta tarea yo la voy a enviar por correo, no tienen que anotar nada, yo la voy a enviar por correo. Ahora, es hacer lo que habíamos hecho. ¿Qué tienen que hacer? Ordenar. Ordenar esta tabla es un fastidio. Después de ordenarlo, entonces pasarlo a la tabla como hicimos y lo van a tener en video disponible por si a alguien le queda una duda. Y después calcular promedio, media y mediana. Entonces miren la ayuda que les voy a dar para que lo vean ahí rápido. Fíjense que lo más difícil es ordenar, ¿no? O sea, no lo más difícil, perdón. Lo más fastidioso es porque estar tachando, ver cuál va primero, cuál va después. Entonces puede ser que se me escape alguno y sería un fastidio. Yo le voy a mandar esta de tarea. Yo les recomendaría que hicieran esto y esto va a estar disponible en el video. Miren, yo voy aquí a copiar, lo copio y lo pego. Y aquí voy a pegar. ¿Ves? Lo pegué. Entonces voy a agarrar otro, porque tengo que copiar todos. Pero yo prefiero hacer esto con el mouse y la computadora que estar con lápiz y papel, porque un lápiz y papel no va a terminar nunca. Entonces, miren, cuando ustedes peguen todos los datos... ¿Cuánto es el plazo? ¿Perdón? No te escuché. ¿Hasta Si cuándo quieres... es el plazo de la tarea? Hasta el viernes igual. O sea, fíjense, ustedes se les mandó una tarea por esta semana, hasta el viernes. Entonces, por ejemplo, en esa tarea que se mandó, si alguien hace esta tarea que voy a mandar hoy por correo, la hace y se elimina 2. Es decir, había que hacer, no sé, por decir 10 ejercicios. Entonces vas a hacer 8 porque vas a eliminar 2 con este. Pero en verdad no eran 8, eran menos. Entonces, miren. ¿Hiciste la tarea? Si ya lo hiciste, bueno, ya si quieres, haces esto adicional para practicar el quiz que se va a hacer luego. Entonces, miren, vuelvo y repito, hacer esto con lápiz y papel tarda mucho. Miren lo que yo hice, agarré cada dato, lo pego en Excel, que es mucho más rápido. Después que pego todo, aquí en inicio, ordenar, de menor a mayor. Y miren, ya lo ordenó. ¿Ves? Mucho más fácil. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi tabla debería ser así, XI, FI. Entonces, ¿quién va en el XI? Primero va el 0. ¿Cuántas veces está el 0? Una. Luego va el 1. ¿Cuántas veces está el 1? Una. Luego va el 2. ¿Cuántas veces está el 2? Bueno, 2. Luego va el 3. ¿Cuántas veces está el 3? 2. Luego está el 5. ¿Cuántas veces está el 5? 3. Y aquí con esta tabla, bueno, que después la pueden poner más bonita aquí, lo sé. Entonces después cuando hagan, obviamente que aquí faltaron más datos y aquí faltan terminar. Hacen el cálculo de la media, moda y mediana. Con la computadora es súper fácil hacer el ordenamiento, hacer la tabla. Entonces esa es una manera para que lo quieran hacer. El que quiera hacer eso... ¿Por qué XI y FI? Porque esto XI significa en estadística datos y FI en estadística significa frecuencias. Pero el que quiere escribir aquí datos y aquí frecuencias también, no hay problema, no hay ningún problema. Okay. Normalmente se escribe con las letras que yo les di. Es más, vamos a hacer algo. El que haga la tarea se elimina 3 ejercicios el que haga esta tarea que voy a enviar por correo ahorita, se elimina 3 ejercicios de la tarea asignada en la semana. El que ya hizo el de la semana, bueno, ya no puedo hacer más. Lo hace adicional y vemos qué beneficio tiene. Pero básicamente va a ser así. Una duda me escriben por correo y ahorita tengo clase, así que tendría que ayudarlos ya personalmente. Entonces pueden activar su audio para despedirse. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias.